material que vamos a utilizar es estambre apto para tejerse con un gancho del número 2.5 en colores rojo, rosa pálido o color piel, blanco y negro, y un gancho del número 2.5. Comenzamos con el color rojo, vamos a hacer 8 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a tejer 3 macizos juntos. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Después 7 macizos juntos en la última cadena que me queda. Como vamos a formar un óvalo, ahora continuamos tejiendo sobre el lado opuesto de la cadena. Vamos a hacer 3 macizos, uno en cada punto. Y 3 macizos juntos en el último punto. Aquí nos quedan 20 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Vamos a tejer en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior 2 macizos juntos. Después 2 macizos juntos en cada una de las siguientes 3 cadenas o de los siguientes 3 puntos. 2 juntos en la primera cadena libre que encuentro. 2 puntos juntos en la segunda y 2 puntos juntos en la tercera. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Y 2 macizos juntos en cada uno de los 7 puntos que siguen. O sea que sobre 7 puntos voy a tejer 14. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Termino esta vuelta haciendo 2 macizos juntos
en cada uno de los 3 puntos que sobran. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debe terminar con 34 puntos en total. Vamos a tejer una vuelta más de 34 macizos, comenzando con 3 cadenas y cerrando esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Entonces vamos a comenzar con 3 cadenas y un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un macizo en cada punto hasta terminar con 3 cadenas más 34 macizos y un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hasta aquí he rematado el hilo. Son 3 vueltas. Vamos a tejer una vuelta más en color negro. Hacemos una cadena, ajustamos el hilo al gancho, cargamos y en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a sacar un punto y ahí hacemos el primer macizo. Después un macizo en cada uno de los puntos que quedan. Hasta terminar la vuelta con 34 puntos y un punto deslizado, en este caso en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. Cambiamos a color rojo y hacemos una vuelta como esta y una vuelta de 34 puntos que se comienza con 3 cadenas. Se va a tejer un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un macizo en cada uno de los puntos y se cierra con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Les muestro cómo. Vamos a utilizar hilo elástico del cual cortaremos 2 tiras de 40 centímetros de largo cada una. Una vez que las tenemos cortadas, vamos a anudar los extremos. Vamos a colocar este hilo sobre el estambre con el que estamos tejiendo y hacemos una cadena para fijarlo. Vamos a dejar algunos centímetros para poder atar.
rodeando de esta forma y procurando que en el centro queden del mismo largo. Ahora sí vamos a continuar tejiendo un medio punto en cada punto, abrazando el hilo elástico. Aquí tejí 5 puntos. Voy a detener este extremo para que no se deslice. Y voy a tirar de ese hilo elástico solo un poco para que vaya ajustando. Tejo nuevamente 5 medios puntos, abrazando el hilo elástico. Ahora detengo donde están los primeros 5 puntos y tiro un poco del hilo, y así hasta llegar al otro extremo. Ahora el hilo que dejé al principio lo voy a pasar de este lado para irlo abrazando y que los dos extremos nos queden en el centro. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, cuidando de no tocar el hilo elástico que está dentro de esta vuelta para que pueda deslizar. Vean cómo queda, no quedó cerrado por completo. Lo vamos a cerrar en el momento en que se guarde lo que decidan colocar, ya sea un jabón, un frasco o algún recipiente con dulces, una vela. Entonces ya en ese momento tiramos de los extremos, atamos, y una vez que está amarrado hay que guardarlo en la parte de adentro para que no se note. Comenzamos con color rojo la siguiente pieza. Hacemos un anillo mágico y 3 cadenas. Ahora dentro del anillo voy a tejer 8 macizos. Con las 3 cadenas nos quedan 9 puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 5 vueltas más con aumento, que se va a hacer de la misma manera. Comenzamos con 3 cadenas.
Hacemos un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, de modo que aquí me quedan 2 macizos juntos en el primer punto, ya que las 3 cadenas representan al primer macizo de esta vuelta. Después un macizo solo en cada uno de los siguientes 2 puntos, y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos en un solo punto y 2 solos, uno en cada punto. Dos juntos y 2 solos, dos juntos y 2 solos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En la vuelta número 1 nos quedaron 9 puntos. En la vuelta número 2 nos quedaron 12 puntos. Y como esta vuelta número 2 vamos a tejer 3 vueltas más con los mismos aumentos, con la misma secuencia. Todas esas vueltas se van a comenzar con 3 cadenas. Vamos a hacer un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Aquí ya tenemos los 2 puntos juntos en el primer punto. Entonces corresponde en la secuencia hacer 2 macizos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1 hasta terminar la vuelta. Esta vuelta número 3, que es la que estoy tejiendo, debe terminar con 15 puntos, la vuelta número 4 con 21 puntos y la vuelta número 5 con 28 puntos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Así debieron quedar las primeras 5 vueltas. Ahora con color blanco vamos a tejer una vuelta de medio punto en relieve por encima. Vamos a levantar el primer punto, a sacar de ahí un punto, hacemos una cadena, levanto el mismo punto y ahí hago un medio punto. Voy a levantar cada uno de los puntos de esta forma y voy a hacer un medio punto sobre él hasta terminar con 28 medios puntos, que en este caso son en relieve por encima. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Hacemos un medio punto en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos que son macizos reforzados incompletos, que los vamos a dejar pendientes en el gancho. Cargamos 2 veces, sacamos un punto del siguiente punto, cerramos 2 gasas y después 2, y la última se queda aquí en el gancho. Cargamos 2 veces, sacamos un punto del mismo lugar donde tejimos el punto anterior, cerramos 2 gasas, nuevamente 2, y la última se queda pendiente aquí en el gancho.
Ahora los 3 puntos que tengo los cierro juntos. Paso al siguiente punto y hago un medio punto. Aquí se formó una bolita. Vamos a hacer otra en el siguiente punto. Y un medio punto en el siguiente punto. Y repito esta secuencia, una bolita en un punto y un medio punto en el siguiente punto, hasta terminar con 14 bolitas como estas. Tejí aquí la última bolita en el último punto. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a utilizar ahora el color rosa. Vamos a doblar la vista que tejimos hacia abajo o hacia afuera, y aquí podrán ver que hay una cadenita continua en color rojo, y sobre esa vamos a tejer 28 medios puntos, uno en cada cadena, hasta terminar la vuelta. La cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a hacer 6 vueltas más de 28 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Faltan 2 vueltas por tejer, pero antes vamos a colocar dentro una esferita como esta que mide de contorno 15 centímetros. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 8. Sacamos un punto del primer punto, sacamos un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es una disminución que vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Y así hasta terminar con 14 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 9, que es la última. Vamos a tejer un medio punto en el primer punto, pasamos un punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente punto, pasamos un punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente punto, pasamos un punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente punto y así hasta terminar con 7 puntos en total. Vamos a cortar el hilo
dejando aproximadamente 12 centímetros o 15 para poder cerrar por completo. Vamos ahora a separar en la primera vuelta en color rosa los 13 puntos que queden en la parte de enfrente, procurando dejar la unión de la vuelta en la parte de atrás. Una vez que los tenemos ubicados, el primer punto es este, el punto número 13 es este. Volteamos. Vamos a colocar el estambre en el primer punto de esos 13 que separamos. Pasamos el estambre a través de él. Y vamos a tejer 15 cadenas. Buscamos el punto número 13 que está marcado del otro lado, lo levantamos y hacemos un punto deslizado ahí. Hacemos 3 cadenas. Vamos a voltear el tejido y vamos a tejer solo debajo de esta tira de cadenas, no punto por punto, sino levantando esta línea. Estoy haciendo un macizo después de las 3 cadenas que tejí al principio. 3 cadenas, un punto deslizado debajo de las 15 cadenas y este motivo lo repito 4 veces más. 3 cadenas, un macizo, 3 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas, un macizo, 3 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas, un macizo, 3 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas, un macizo, 3 cadenas y un punto deslizado donde comenzamos a tejer esta primera hilera de la barba. Voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto en donde cerré la vuelta. Volteo el tejido nuevamente. Ahora voy a hacer 20 cadenas. Paso al otro extremo y en el punto que está enseguida de donde tejí la primera hilera de la barba, hago un punto deslizado. Tres cadenas, volteo el tejido y debajo de estas 20 cadenas, en vez de 5 motivos
como los que tejí en la primera hilera, voy a tejer 7 idénticos a estos. De esta forma quedó tejida ya la barba. Vean cómo quedaron las dos hileras. Y quiero que observen que todos los puntos en cada una de las hileras se pueden mover, se deslizan. Y solo hay que acomodarlos. Esta pieza también se va a tejer en color blanco. Comenzamos haciendo 4 cadenas. Un macizo en la primera de ellas. Cuatro cadenas. Un macizo en la primera de ellas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través del punto que tenemos en el gancho, tiramos de los extremos y vamos a ocultar el sobrante de los hilos hacia acá y este hacia acá. Para hacer la siguiente pieza vamos a utilizar una argolla plástica de 3 centímetros de diámetro. Esta pieza que vamos a tejer nos va a servir para darle estabilidad y un poco de altura al cuello, ya que la cabeza se va a colocar sobre esta pieza. Hacemos una cadena, ajustamos el hilo al gancho y vamos a tejer alrededor de esta argolla 20 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos haciendo una cadena para la segunda vuelta. Vamos a tejer un medio punto en el primer punto y vamos a pasar un punto sin tejer. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. Un medio punto en el primer punto, paso el siguiente sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, paso el siguiente sin tejer y así hasta terminar con 10 puntos en total.
Cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros para poder hilvanar y cerrar por completo. Y así les debió quedar esta pieza. Ahora sobre ella vamos a tejer atravesando la parte de abajo de la argolla. Ahí vamos a hacer una cadena y un medio punto. Después 5 cadenas y aproximadamente a 1,5 centímetros de distancia hacemos otro medio punto de la misma forma, abrazando la argolla que se puede ver aquí en la orilla. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido debajo de ese arco que hicimos de 5 cadenas. Vamos a tejer 3 macizos. Y en este medio punto un macizo. Aquí nos quedaron 5 puntos en total que vamos a repetir por 2 vueltas más. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los 4 puntos que quedan. En total nos deben quedar 3 vueltas de 5 macizos cada una. Estamos comenzando cada vuelta con 3 cadenas. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos lo que tejimos aquí del lado opuesto, dejando en este lado 2 centímetros de separación entre un brazo y el otro. Y así es como debió quedar. Continuamos con color rojo. Vamos a hacer 2 piezas iguales con las mismas instrucciones que les voy a dar a continuación. Comenzamos con 7 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a hacer un macizo. Después un macizo en cada una de las 3 cadenas que me quedan. Esta vuelta número 1 debe terminar con 5 puntos en total. Vamos a hacer 2 vueltas más de 5 macizos cada una. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas, se da vuelta al tejido y se va a hacer un punto en cada uno de los 4 puntos que quedan, ya que las 3 cadenas representan al primer punto de esta vuelta o de cada vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Vamos a tejer un medio punto en el primer punto, un medio punto alto en el segundo punto, una vareta en el tercer punto, un macizo en el cuarto punto y un macizo reforzado en el último punto. Cargamos 2 veces el gancho
Sacamos un punto del punto número 5 o del último punto y cerramos de 2 en 2 los puntos que tengo en el gancho. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación y, como les dije, hacemos otra pieza igual a la que le vamos a dejar 15 centímetros de hilo para poder unirla o coserla a la primera. De esta forma quedaron las dos piezas. Como podrán ver, tiene una forma inclinada en ambos lados. Aquí las comenzamos y aquí las terminamos. Vamos a colocarlas de esta forma y con ayuda de una aguja lanera las vamos a unir, las vamos a coser. Atravesamos la pieza que no tiene el hilo y después vamos a coser cadenita por cadenita, tomando solamente el hilo exterior de cada cadena, o sea, el que está allá y el que está acá. Estamos dando una puntada enseguida de la otra, procurando que no quede tensa, que no encoja. Ahora volteamos y hacemos lo mismo con el lado que dejamos pendiente de cada cadena. Vamos a ocultar parte del sobrante del hilo en la misma costura y cortamos lo que excede. Colocamos esta pieza por el revés. Aquí pueden ver que la última vuelta quedó por el revés. Entonces vamos a tejer los puños. Hacemos una cadena, ajustamos el hilo al gancho, atravesamos el primer punto y ahí hacemos un medio punto. Después un medio punto en cada uno de los 4 puntos que me quedan. Aquí en total en esta primera vuelta nos deben quedar 5 puntos, 5 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a hacer un medio punto en el primer punto y una bolita en el siguiente punto, igual a las que tejimos en el borde del gorro. Después un medio punto en el siguiente punto, una bolita en el siguiente punto, y termino esta vuelta con un medio punto en el último punto. Aquí deben quedar 2 bolitas en cada puño. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Esto que tejí aquí lo vamos a hacer de la misma forma en esta pieza en los dos lados. Aquí me quedaron 5 puntos y de este lado también. Ahora con estambre en color negro hacemos una cadena, ajustamos el hilo al gancho, atravesamos el primer punto, sacamos un punto, hacemos un medio punto y después 3 cadenas. Cargo 2 veces el gancho, atravieso el segundo punto y voy a hacer aquí un macizo largo incompleto que se va a quedar pendiente en el gancho. Cierro la primera gasa, después 2 y 2. Este punto que acabo de hacer lo repito en el mismo lugar. Ahí se queda incompleto también y pendiente en el gancho.
Ahora los 3 puntos que tengo los cierro juntos. Este par de puntos tejidos juntos en el mismo punto y cerrados juntos en la parte de arriba, los voy a repetir en los últimos 3 puntos. Hago 3 cadenas. De esta forma se debe ver. Ahora en esta pieza tejí la primera parte tal y como la hice en la primera de ellas, dejando libre el último punto. Ahí no he tejido aún. Hago 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde tejí el último par, 3 cadenas, un macizo en el último punto, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar en donde tejí el dedo pulgar, que es el último de los 5 puntos en color blanco. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, y de este lado vamos a comenzar haciendo el dedo pulgar y después el resto del guante. Vamos a suponer que este lado ya está rematado. Vamos a comenzar de este. Hacemos una cadena, ajustamos el hilo al gancho, sacamos un punto del primer punto y ahí hacemos un punto deslizado, después 2 cadenas y en el mismo primer punto un macizo, tres cadenas, un punto deslizado en el mismo primer punto nuevamente, 4 cadenas y vamos a tejer un par de macizos largos incompletos que se cierran juntos en la parte de arriba en cada uno de los 4 puntos que quedan. Terminamos haciendo 3 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. El primer paso es colocar dentro el recipiente que se vaya a utilizar, ya sea de vidrio para colocar dulces o en este caso es una vela. Esta vela tiene aroma, por lo que va a permanecer perfumado nuestro tejido en tanto la tenga dentro.
Una vez que ya tiene el recipiente, vamos a tirar de los hilos en los dos lados. Para poder cerrar lo más que se pueda. Anudamos. Hacemos un moño o lazo. Y ocultamos por dentro el resto del hilo. Esto va a ir hacia abajo. Vamos a colocar ahora esta pieza, procurando que quede en el centro. Y después colocamos pegamento en esta parte y lo pegamos aquí. Vamos a colocarle a la cara el bigote. Aquí solamente le puse un alfiler, pero hay que pegarlo, dejando un espacio pequeño para colocar dentro una lentejuela o cualquier otra pieza que tengan en color rojo. Puede ser un botón para que forme la boca. Después le colocamos ojitos de papel, y para la nariz pueden utilizar una cuenta o un pompón muy pequeño. Y más o menos se ve así. Por último, vamos a pegar esta pieza aquí. Buscamos que quede centrada. Y se va a colocar pegamento únicamente en la segunda vuelta en color rojo de los dos lados. Completa esta vuelta y esta van a quedar pegadas al cuerpo para que se pueda mover al momento de querer sacar lo que colocamos dentro. En la punta del gorrito vamos a colocar un pompón en color blanco de 1 centímetro de diámetro. Lo vamos a bajar de esta manera y a pegar con pegamento transparente en esta parte. Y así es como se ven ya armados. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.